un punto de encuentro, ¿no? Y le damos la bienvenida como cada martes al psicólogo Raúl Ontiveros, que está acá con nosotros. Bienvenido, Raúl, un gusto como siempre, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Y mirá si este es un tema que merece, ¿no?, detenerse y que sea un punto de encuentro. La reflexión, ¿no?, acerca de la prevención del suicidio. Y yo advierto, Raúl, y seguramente lo vas a compartir, que tenemos espasmos, ¿viste? Como sociedad, que de repente nos agarra la angustia y después tenemos memoria corta y es como que ya pasó y siga, y no pasó nada. Y no pasó nada, ¿no? Bueno, yo recuerdo una nota que nosotros en este espacio hicimos exactamente hace un año y hablábamos de cómo hay depresiones estacionales y que en algunos momentos de cambios de estación, pero particularmente septiembre, octubre, la llegada del brote y la primavera, es ocasión para que gatillen muchas situaciones en cuanto a salud mental que vienen, a veces enmascaradas o vienen de manera subterránea o vienen de alguna manera latentes y que esta situación hace que se despierten, ¿no? Y justamente el año pasado, creo que fue uno de los años donde, al menos en mi experiencia, fue uno de los más trágicos en cuanto a la situación de ideación suicida, planeamiento suicida y lamentablemente el acto de la ejecución de la conducta suicida. En tus terapias. ¿No? Al menos en lo que es mi experiencia en mi vida profesional, lo del año pasado fue realmente desbordante. Y justamente para no actuar de manera espasmódica o reactiva a algo, a que esta semana fue una mala noticia y después nos olvidamos, es lo que nosotros normalmente tomamos como políticas públicas, es decir, algo que no sea reaccionar ya a algo y mañana pasó a otra cosa, y reaccionar de manera que sea realmente deje estructuras, ¿no? Y calen en lo profundo, vayan al foco de la situación. En nuestro país la salud mental sigue siendo la cenicienta, sigue siendo la hermana pobre y abandonada en todo el rubro de la salud, más allá que la misma ley de salud mental ni siquiera cumplió con ella misma en cuanto a la asignación de presupuestos. Y bueno, justamente nosotros nos vamos preguntando año a año, este año cómo va a ser, cómo nos encuentra, ¿no? Si aprendimos algo, si se modificaron políticas públicas, si estamos preparados como país, como provincia, como sociedad, ¿no? Y en principio nada hace prever que esta época, que ya prácticamente la tenemos encima, vaya a ser menor en cuanto a la aparición de situaciones predisponentes a todo lo que rodea al suicidio, ¿no? Más allá que verdaderamente en nuestra provincia tenemos una comisión de prevención del suicidio que es un lujo para la provincia y realmente se trabaja muy bien, pero las políticas públicas tienen que ver no solo con la calidad de lo que hay, sino también que vaya en consonancia con la cuantía del aumento de la población en lo demográfico. Es decir, no podemos seguir teniendo la misma cantidad de camas que hace 20 años. No podemos seguir teniendo la misma cantidad de profesionales o a un nivel que puede ser muy bueno pero insuficiente. Claro. Está bien. Claro. Entonces no podemos estar dando turnos de acá a 2 meses. ¿Y es lo que está pasando? Eso ha pasado muchas veces y es lo que, es lo que lamentablemente pasa. Hay varias puntas que has dejado y quiero ir tocando una por una. Una de ellas es esta crisis que identificás, atravesamos el año pasado. ¿Notas que ha habido un decrecimiento de esa emergencia? A ver, el decrecimiento creo que tiene que ver
con lo estacional. Es decir, hay épocas en donde suele haber un aplanamiento en esta curva, en estos picos, pero que eso no significa que haya solucionado el problema. ¿Está bien? No fue una moda, como se dijo. Claro. Es decir, tiene que ver con entender el fenómeno. Hay épocas en donde se acentúa más, donde se agrava más la situación, nada más. La primavera. Y la primavera con el brote, lo que vemos como septiembre, octubre, que no es el mes, es decir, tiene que ver con el cambio estacional, es una de las situaciones. Más allá que hay personas que no tienen una fecha o una época porque tiene que ver con otras situaciones de su vida. Hablamos también, y esa es otra pregunta respecto del pico del año pasado, la pospandemia, ¿no? Esas secuelas, esas huellas de la pospandemia, ¿se han logrado mitigar o pensás que le hemos tapado con la alfombra y siga? A ver, todos los estudios que hoy nos hablan de las secuelas psiquiátricas del COVID, de quien tuvo COVID, hoy en día son abundantes los estudios que nos hablan de eso. Y además de eso, bueno, todo lo que tuvo que ver con este excesivo encierro, con esta excesiva desvinculación social que hubo, con todas las personas que sufrieron y hasta hoy en día sufren la angustia económica de la pérdida de de lo que habían construido durante años. Entonces, toda es a ver cómo se difundió el miedo, cómo se propagó el miedo, cómo se hizo proselitismo, campaña del miedo, en algo que no lo justificaba. Que verdaderamente era riesgoso, peligroso, pero que tenía que tener sus medidas de cuidado. Pero ¿por qué en otros países duró 2 semanas, un mes, y acá fue un año, más de un año? ¿No? Entonces, sabemos que todo eso hace un combo que en determinadas personas que tienen cierta predisposición, bueno, va a germinar algunas situaciones en lo que es la psicopatología. Y en otras no tanto. Claro. Y en otras nada. Claro. Raúl, y lo otro es cómo prevenimos esto, ¿no? Digo, hay un Estado que está en déficit en algún punto. Acabas de hacer una crítica muy puntual, muy focal respecto de la salud mental como política pública. Ahora, luego me pongo en el lugar de las familias, ¿no? Que son por ahí el primer círculo de contención de algún integrante que, bueno, tiene un cuadro depresivo, que se lo nota distinto. ¿Cómo se aborda a esa persona? Bueno, siempre hablamos que la prevención empieza por la escucha. Por nosotros al niño, al adolescente o al adulto le podemos decir, habla, pero si nosotros no estamos dispuestos a escuchar, verdaderamente la ecuación no va a cerrar. ¿Está bien? La prevención empieza por lo que yo hago con mis vínculos, con mi familia, con mi gente, en cuanto al estar abierto a la escucha. ¿Está bien? En segundo momento, y esto entiendo más a lo que es lo profundo y la política pública. A ver, si yo te digo que vayas a 170 en tu auto y vas derecho hacia un barranco y tenés que frenar en los últimos 10 centímetros, ¿qué me respondes? No puedo. No se puede. Claro. No hay nadie que pueda. Claro. Después de que hay algunas situaciones donde el suicidio lamentablemente se ha consumado, poner un flyer que diga "amá la vida", a ver, o nos están tomando de tontos o se quiere tapar la inoperancia con un flyer. ¿Qué sería el flyer? Frená 10 centímetros antes. Claro. Toda la evolución de la psicopatología no se va a parar en 10 minutos en una imagen de 2 segundos que va a hacerle a la persona decir, bueno, no lo hago. No, hay todo un desborde, hay toda una situación que se va desbordando que tiene que ver con la disposición de espacios de salud mental, de centros de primera escucha, con la disponibilidad de profesionales, no solo en lo que es Gran San Juan o en las grandes urbes, sino en todos los lugares más alejados de la ciudad, con
la disponibilidad de camas para aquellos que están ya en una situación mucho más grave, mucho más crítica, y donde no solamente nuestros espacios de salud mental sean edificios huecos, es decir, donde estén los profesionales. ¿Está bien? Yo desconozco cuántos profesionales de psicología, todo lo que hace el rubro, sí, salud mental, psicología, psiquiatría, también de trabajo social, acompañantes terapéuticos, ha aumentado en un año. Porque la lección ha sido durísima. Claro. ¿Hemos aprendido? Ojalá que sí. Bueno, pero eso aprendido en concreto, en números. ¿En cuántos profesionales se ha aumentado en la provincia? No lo sé, sinceramente, no tengo acceso a eso. No tengo. Lo que sí sé es que la Obra Social Provincia sigue sin firmar convenio con el Colegio de Psicólogos. Eso sí lo sé. Bueno, ¿y eso para vos es una buena política pública? Y no, eso es un problema. Entonces, es un problema porque además es oneroso. No todo flyers, ¿de qué sirve que pongamos papelitos de colores, flyers, sonsos, cuando la principal obra social de la provincia, que tiene más afiliados, y que depende directamente del Ministerio de Salud Pública? Sí, claro. Por lo tanto, del gobernador. Sí. ¿O no? No, y además estoy pensando en la cantidad de personas que aún teniendo una obra social sindical o una medicina prepaga, hay que hacer un esfuerzo enorme, porque pagar una prepaga hoy es una enormidad. Y aún así no tenés cobertura. Exacto. Es muy difícil tener cobertura psicológica. La salud mental, es verdad, está en términos estructurales muy desplazada. Muy relegada. Sí. Está bien. Entonces, a veces se le pide o se espera del profesional de la salud mental, no solo el psicólogo, digo, todas las otras especialidades, que hagan magia en esos últimos 10 centímetros. Sí. Está bien. Y verdaderamente el esfuerzo que se pone por parte de profesionales del sector público, del sector privado, es enorme. Déjame decirte, el estrés, el miedo con el que se convive cotidianamente es enorme, porque si el profesional tiene compromiso, verdaderamente hay una situación donde realmente necesitamos las internaciones, necesitamos los centros de día, necesitamos de toda la maquinaria, de toda la estructura, y no contar con eso. ¿Cuán fácil es internar a alguien que tiene su situación de crisis en cuanto a depresión o alguna situación de angustia cercana al suicidio un domingo? ¿Está bien? El fin de semana, ¿cuán fácil es internar? Sí. Está bien, para alguien que está en una población alejada de la ciudad. ¿Cuán claro. fácil? Es más, no sé, acá, a la vuelta, qué sé yo. No tengo idea cómo sería, ni cuánto cuesta. ¿Querés averiguar qué pasa con las ambulancias si los llevan hasta el hospital? Y la verdad ambulancia. Sí. Si los quiere llevar. Y es que yo entiendo que no. Eso no va a pasar. ¿Por qué no los pueden llevar hasta el hospital? Porque la ambulancia tiene una restricción que solamente levanta gente que está en la vía pública. No hace traslados sanitarios. Entonces, así tengas un problema con tu hijo, con tu hermano, con tu padre, entonces le tenés que echar hasta la vereda para ahí que lleve. Bueno, lo mismo pasa con un accidente doméstico, un accidente cerebrovascular en el interior de tu casa. La cuestión es que un rato antes podemos hacer algo, un rato después ya no podemos hacer. Sí. La impotencia con la que se convive, no solo ese familiar, sino también el profesional donde ya excedió la posibilidad. Claro, ¿está bien? No puedes parar. De hecho, un profesional psicólogo, cuando ya hay una situación demasiado avanzada, verdaderamente es muy poco lo que podemos hacer. Podemos hacer en los estadios previos, en ese sentido. ¿Cuál es el estadio previo, Raúl? Y vuelvo a lo mismo que te preguntaba recién. Digo, para la familia, para el primer grupo de contención, ¿cuándo hay una señal visible? Cuando nosotros hablamos de suicidio, pues hay varios pasos, hay varios estadios, pero de manera muy casera, para que se entienda, de manera muy didáctica, hay como 3 grandes momentos. Entonces nosotros identificamos la ideación suicida. ¿Está bien? La ideación suicida es
a veces no es necesariamente el me quiero matar, es la sensación de así como está mi vida, no la puedo tolerar. Sería mejor que yo no existiera. Me tendría que morir. Y se empieza a vivir la sensación de muerte como una solución, porque el suicida, la persona que tiene ideación suicida, mejor dicho, me corrijo, es una persona que quiere estar bien. Claro. Pero lamentablemente no está encontrando en la vida, o su vida es demasiado tortuosa, agobiante y angustiante, que no vive su vida, no le ve viso de posibilidad de solución a lo que tiene. Puede ser que tenga que ver con la depresión, en muchos casos, ¿está bien? Entonces está la ideación, luego está el planeamiento, que es cuando se arma el ritual, en tal lugar, dejando una carta, es decir, que haya cierta preparación del momento. Un momento, ese planeamiento puede llevar mucho tiempo. Donde la persona tiene la idea, lo está planeando y puede pasar mucho tiempo. Y finalmente la conducta, la ejecución del acto, normalmente tiene que ver con un alto monto de angustia. Cuando hay, y a veces es la gota que rebalsa el vaso. Por eso, muchas veces cuando se habla de que tal persona cometió suicidio, se dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué lo hizo? Y no hay una razón. Quizás fue la gota que derramó el vaso. Pero hay todo un previo donde esto muchas veces va creciendo de manera silenciosa. Por lo tanto, el hablar, la escucha y todo lo que vamos viendo en esta persona es muy importante. Educarnos, ¿está bien? Leer, consultar, ir a terapia, nosotros como familiares. Y hacer el esfuerzo, es real que la cobertura psicológica es mínima, pero yo diría qué precio tiene la vida, ¿no? ¿Qué precio le pones a la vida de tu ser querido? Creo que ahí se termina todo. Por ahí es menos que un velódromo, pero bueno, por ahí es más. Gracias, Raúl. Son maneras de ver la vida, ¿no? Gracias, Raúl. Raúl Ontiveros, psicólogo, nos acompaña este martes como siempre y hoy este tema tan doloroso y necesario.